Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en ese país. Vamos a hablar con Carlos Morales, le damos la bienvenida al periodista en Bolivia, que estamos conectados en este momento desde Argentina. Carlos, los saludamos, Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez, todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo Belén, un saludo Pablo, a todos los amigos de La Voz de la Ciudad. Evidentemente, como os he hecho excelentemente el resumen, estamos ante un país paralizado, un país polarizado por varias crisis, una política, otra económica y por supuesto la pandemia que ha generado una cantidad enorme, más de 90.000 infectados y más de 3.000 muertos. Hay mucho malestar entre los bolivianos, por supuesto, por esta enorme cantidad de bloqueos en diferentes puntos del país que reclaman que se hagan las elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como había ya determinado el Tribunal Supremo Electoral, y que de alguna manera podría resolver la crisis política de fondo que venimos arrastrando desde el mes de noviembre del año pasado, como ustedes recordarán, después del fraude electoral que se ha detectado en nuestro país y que provocó una eclosión política enorme que llevó a la salida del poder del expresidente Evo Morales. Así que hay una situación de mucho malestar, hay insumos para los hospitales que necesitan oxígeno, que no han podido llegar justamente por estos bloqueos de algunos sectores afines al movimiento al socialismo, que están decididos a mantener su pedido, su reclamo de una elección adelantada al 6 de septiembre. Así que así estamos entrampados como país, una polarización por la cuestión política, Sí. por la cuestión económica y también por la cuestión sanitaria vinculada con la pandemia, ¿no? Carlos, recién hablábamos de un supuesto plan de Evo Morales desde el exilio de forzar a Yanine Áñez a renunciar, hacer que asuma Eva Copa, su presidenta del Senado, para, digamos, volver atrás con todas las medidas que se habían tomado con respecto a la última elección. Declararlo a Evo Morales ganador lícito, legítimo de esas elecciones y hacerlo volver al poder. ¿Es factible? ¿Es algo que está en la fantasía de los seguidores más acérrimos de Evo Morales o puede llegar a hacerse realidad? Definitivamente es un escenario bastante difícil en estos momentos, teniendo en cuenta que un país polarizado quiere decir que hay una mitad del país también que no está dispuesto a ese camino. Y de hecho los bloqueos que se están registrando en este momento en el país le hacen un flaco favor a la campaña electoral del movimiento al socialismo y a los proyectos, por supuesto, legítimos del expresidente Morales de regresar al país, porque justamente afectan a los sectores urbanos de clase media que desde el mes de noviembre pasado están totalmente alejados de la política del gobierno del expresidente Morales, y que son parte de un electorado fundamental para definir las próximas elecciones. Así que yo creo que justamente ha dado el propio presidente una señal política importante estos días, pidiendo a sus bases de que acudan a aceptar el acuerdo que se está firmando, de hecho, entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa, que está además controlada por el movimiento al socialismo, para que se apruebe una ley que garantice que no van a haber más postergaciones. Habrá que decir, por supuesto, que ya han habido 2 postergaciones de estas elecciones, y que se garantiza que van a haber elecciones el próximo 18 de octubre, donde, por supuesto, los bolivianos van a ser los que definan esta disputa política de fondo entre los seguidores del movimiento al socialismo y quienes postulan una propuesta, digamos, opositora. Definitivamente el movimiento al socialismo tiene las chances de ganar, no necesariamente vencer la elección completamente, porque si no gana en primera vuelta, iríamos a una segunda vuelta en el mes de noviembre. Las encuestas señalan de que el movimiento al socialismo tiene una votación muy importante, de más del 25%, pero por supuesto su mayor fortaleza está en la división de la oposición. Por una parte está el expresidente Carlos Mesa, la actual presidenta Yanine Áñez, está el expresidente Tuto Quiroga y también el líder cívico Luis Fernando Camacho. Entre los 4 se divide la votación, así que eso favorece por supuesto al MAS, pero está por verse si es que el MAS gana en primera vuelta. Si no lo hace, iría a una segunda vuelta, y en ese escenario realmente sería bastante difícil que pueda ganar la elección, y eso favorecería al expresidente Carlos Mesa, ¿no? Claro, el famoso divide y reinarás. Carlos, con respecto a lo que está sucediendo en Bolivia en las últimas semanas, empezaron a complicar demasiado los números, crecieron los números de contagios, se complicó la situación sanitaria, bien digo, en Bolivia. Digamos que la lógica
podría llegar a hacernos entender que es fácil de entender esta necesidad de posponer las elecciones. Lo que pasa que desde el MAS lo ven como una intención de quedarse en el poder también. No, definitivamente el gobierno, la mayor debilidad que tiene el gobierno de Yanine Áñez es la propia Yanine Áñez, ¿no? Su decisión de mantener la tesitura de su candidatura presidencial definitivamente ha minado su popularidad, que comenzó bastante bien al comienzo, pero después se ha ido desgranando ese apoyo popular. Hoy está muy mal parada, no solamente por esta decisión de mantener su candidatura, sino porque han habido casos de corrupción muy flagrantes, un gobierno que se ha mostrado bastante ineficiente para enfrentar una crisis sanitaria, que por supuesto ha recibido un gobierno con un sistema sanitario muy debilitado. Por parte del MAS se habían hecho inversiones en cosas que no tienen nada que ver, y menos en hospitales y centros de salud, ¿no es cierto? Así que realmente la situación justamente tiene que ver con que los bolivianos en este momento están más preocupados por su vida, por sobrevivir, porque la pandemia está azotando a Bolivia de una forma muy, muy dura, más que resolver la cuestión política, porque esto de la política es más preocupación justamente del MAS, del gobierno, pero no de la gente común en la calle. Así que los movilizados son gente afines al MAS, son sectores sociales muy, muy concretos, pero no podemos decir que estamos ante una poblada, digamos así, que reclame unas elecciones anticipadas, ni mucho menos. Creo que los bolivianos van a ir a votar el 18 de octubre y van a hacer ejercicio de su poder para poder definir esta situación política tan complicada que viene viviendo Bolivia en los últimos 8 meses, ¿no? Bien, Carlos, o sea, para pasar en limpio, si Evo Morales no puede llegar a ganar en primera vuelta, ¿vos ves difícil que eso pueda llegar a suceder en un balotaje por la imagen negativa que tiene? No, definitivamente, y además que el MAS tiene un piso, digamos, un techo en todo caso, claro, de apoyo cautivo que no pasa del 30%, no le alcanzaría, teniendo en cuenta que para ganar la elección se tienen que obtener más del 50% más uno de los votos, o si no, tener más del 40% y una diferencia del 10% respecto del segundo. En el caso de ir a una segunda vuelta, seguramente el expresidente Carlos Mesa va a concentrar todo el voto opositor, y es altamente probable de que pueda ganar la elección. De todas maneras, eso no quitaría definitivamente la incertidumbre que vivimos en Bolivia, porque un gobierno de Carlos Mesa seguramente sería un gobierno también bastante débil y con una oposición en el MAS bastante dura. Así que la situación no es fácil de resolver. De todas maneras, los bolivianos sabemos cómo se plantean estas situaciones. Hoy se habla mucho de guerra civil, un país que siempre llega hasta el borde, pero creo que los bolivianos tienen mucha racionalidad y van a ir a las urnas a resolver esta crisis política, y ojalá que también podamos enfrentar ya los últimos embates de la pandemia. De hecho, estamos sabiendo que estamos ya llegando al pico y a la meseta, y ojalá que en el mes de septiembre o octubre empecemos a un descenso de los casos, y ojalá se pueda controlar esta situación, que realmente es muy, muy difícil, muy angustiante por la cantidad de muertos y de gente afectada por esta pandemia, ¿no? Muy bien, Carlos, agradecemos tu tiempo y gracias por estar con nosotros en La Voz de la Ciudad. Un abrazo grande. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Carlos Morales es periodista en Bolivia y nos estaba contando cómo se está desarrollando esa crisis institucional en ese país.